Antes de comenzar este video, sugiero a los suscriptores de este canal que revisen en sus cuentas si siguen suscritos o con la campana de notificaciones activada, debido a que en los últimos días hemos recibido algunos mensajes de nuestros seguidores sobre que ya no les aparecen nuestros videos y sobre todo, se han dado cuenta que ya no están suscritos al canal. Por lo que solo revisando y haciendo un pequeño chequeo en su cuenta, pueden verificar si siguen con la campana activada y con la suscripción. Este mensaje lo damos para que no se pierda usted ninguno de nuestros contenidos, ya que este mes de marzo se está poniendo sabroso. El video que presentamos a continuación tiene casos absolutamente turbios, los cuales los pondrán a pensar a usted que está viendo este canal, sucesos que solo se viven en México, tristemente, debido a que muchas circunstancias, las cuales incluso si se pone usted a analizar, no entenderá a la primera, porque han pasado y siguen pasando hasta nuestras fechas. Quizá algunos con menos intensidad, y es que en lo particular, todos los personajes en cuestión, de alguna manera han dejado una huella imborrable en la sociedad mexicana para bien o para mal. Y en la gran mayoría podemos definir que el dinero y el poder es lo que los mueve a cometer ciertos actos aberrantes, grotescos, pútridos, infames de lo peor. Desde lo político hasta lo deportivo, desde un personaje altamente detestable que se manejó en las sombras al amparo del poder y quien relató 3 sucesos diferentes con la extinción de su propio hijo a cambio de poder y dinero, hasta un bloque altamente echado a perder, luciendo capuchas y algunas con tripié, salen a las calles todos los 8 de marzo en distintos puntos de México y en algunas otras partes del mundo para causar destrozos simulando una marcha contra un fin el cual desde hace mucho tiempo ha desaparecido. Y hoy, estos bloques de porquería solo fungen como gremios al servicio político de unos cuantos, los cuales pagan en la mayoría de los casos para movilizar anárquicamente a la gente. ¿O qué tal aquel precandidato a ser gobernador de una ciudad y que después de años ser el gerente inútil de la Liga de Televisa es señalado por su jefe para ser presidente del último negocio que le queda al quien fuera el gran magnate de los medios mexicanos? Así, casos como este y otros navegarán aquí. Y ojo, que cada uno de estos temas tendrán en su momento un video en solitario, porque estas historias tienen conexión, principalmente con un tema demasiado mórbido y gandalla, el cual describe a la perfección lo que es la mafia que sigue vigente y que en un sexenio vivió con la mayor de las protecciones, pues ahora surge uno de los campos del infierno de estos sujetos, con crematorio incluido, los cuales son el símbolo de lo que empezó en una época infame en México y que sigue viva, gracias a los morros alucines y a esa música que los incita a sentirse uno de los grandes pesos pesados de la maña. Gente que en muchas ocasiones se convierten en simple carne de cañón por algunos cuantos pesos. Prepárate, porque se viene fuerte con estos relatos que presentaremos a continuación. De hecho, a todos los que vean este video, les pediremos que cuál de estos 5 casos desean ver en video en solitario en el canal, para presentarlo el próximo jueves. Y así sea nuestra audiencia la que evalúe qué es lo que quieren ver, debido a que en marzo la banda malandra siempre manda. Y si aún no te has suscrito al canal, pues no esperes más, ya que estamos muy cerca del 1.000.000 de suscriptores y cruzando la meta. Empezaremos con las sorpresas de locura. Es por eso que hoy te presento Isabel Miranda, Miquel y la Federación Mexicana de Fútbol. Caso Teuchitlán. 5 casos miserables que sacudieron a México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En realidad, todos los casos de este video deben ser presentados cada uno en solitario, para que las personas sepan claramente cómo se manejan ciertas cosas a nivel político, deportivo y en los espectáculos. En específico con la música, la cual mucha gente canta y poco razona, sobre lo que se dispara con las letras desgastadas y sin razón en su subconsciente. Así como lo que pasó en 1998 con una señora que en ese tiempo era solo conocida como la ñora de los espectaculares, pero en realidad
era una abominación. Era la doña repugnante de las mentiras. Isabel Miranda de Wallace, una tipa que tenía cara de no romper un plato, pero por dentro tenía el alma totalmente podrida. Isabel Miranda controlaba una empresa que siempre navegó al amparo del poder, obteniendo contratos directos con los gobiernos del PRI y PAN, con el servicio de anuncios publicitarios, con una empresa que la hizo de mucho dinero llamada Showcase Publicidad, la cual en ese año estuvo metida en una bronca con el gobierno de la Ciudad de México, ya que la señora había mandado a poner espectaculares en una zona de riesgo en Tlalpan, para ser exactos, en Periférico Sur, a escasos pasos de TV Azteca, zona en la cual estaba prohibida para ese tipo de publicidad. Fue ahí donde se armó la trifulca. La gente del gobierno de la Ciudad de México fue a retirar los espectaculares, pero esta señora le pagó a sus empleados para ir a armar una miniguerra con los funcionarios públicos, negándose a cumplir con la ley. La trifulca fue tal que los empleados de esta señora, que hoy yace en el infierno bailando con Satanás, terminó en el bote en esa época, debido a que un juez la encontró responsable por la resistencia de particulares y tentativa de funa. Sin embargo, el mismo juez del 12º Penal del Distrito Federal, en 1998, la exoneró de la tentativa de funación, o sea, después de dañar el equipo del gobierno del entonces DF y de que varios funcionarios salieran directo en ambulancia. Esta señora tuvo el palancazo para salir ilesa. En julio del 98, y después de que la procesaran, un juez dictó lo siguiente: realizar la identificación de la procesada María Isabel Miranda de Wallace a través de los sistemas administrativos actuales, recopilar información sobre sus ingresos previos y someterla a un estudio de personalidad. Sin embargo, 7 años después y con el PAN en el poder, Isabel empezó a gozar de ciertos privilegios. Luego de que recibiera jugosos contratos desde la era del marihuano de Fox hasta la era del borracho Calderón. En 2005 explotaría el caso de su hijo, Hugo Alberto Wallace, quien según esta señora lo habían raptado y después le habrían hecho croqueta para perro. A Hugo, quien curiosamente compartía la empresa de espectaculares con su madre, supuestamente recogieron en Plaza Universidad y de ahí jamás se le volvió a ver. Fue allí, y ya con Felipe Calderón al mando, que se empezaron las irregularidades fabricándose a muchos implicados en el caso. Detenciones arbitrarias, los cuales al final terminaron con las llagas del sistema de Fecal y de García Luna, solo para disque presentar ante los televisores mexicanos a los supuestos responsables, encumbrando a Isabel Miranda como una de las mártires de la violencia en México. Después, todo el caso, el cual a la fecha sigue abierto, Isabel fue estandarte y parte del sistema de seguridad pública. Era invitada a las pláticas con el presidente Fecal y los gobernadores. Incluso fue parte de la redacción de la ley antisecuestro, además de representar a su propia fundación llamada Alto al Secuestro, la cual recibió mucho dinero público por parte de Calderón y García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus alianzas con la mafia. La señora nefasta empezó la cacería de los supuestos malos a los cuales nunca se les comprobó su participación en el acto. Pero esta doña mañosa los exhibió en varios de sus espectaculares por la Ciudad de México, siendo un gran circo el cual estaba en juego mucho dinero y poder. Además, Isabel Miranda estuvo presente en el caso fabricado de Loret de Mola con la francesa Florence Cassés. Vaya, ella tenía tanto poder que Felipe Calderón la hizo representante de la sociedad civil en todo el país, además de darle el Premio Nacional de los Derechos Humanos, y muchos años después, Isabel negaría ser parte del séquito Calderón García Luna. Vaya porquería. De hecho, el mismo PAN, por medio de Fecal, la involucró más en la política y la hizo su candidata para el gobierno de la Ciudad de México en 2012. Pero la doña maquiavélica terminó solamente con el 13% de los sufragios, ya que pocos le creían que fuese una víctima y una defensora de los derechos humanos de manera fidedigna, pues muchas personas en la Ciudad de México creyeron que solo ocupó el deceso de su hijo y las palancas de Calderón para tener el poder. La señora Wallace tiene una historia muy turbia y podrida, así como su corazón. Por eso, hace apenas algunos días, el 7 de marzo, terminó por arder en el Averno, luego de una mala operación, la cual la terminaron mandando a bailar en tanga para siempre con Belcebú. El caso de su hijo nunca se esclareció,
y algunos piensan que ella fue la que mandó a desvivirlo para tener el control total de la empresa de espectaculares. No por nada el padre Solalinde dijo que era una antimujer, la cual representó lo más podrido del poder judicial que tuvo cuando estuvo en el poder, al cual manejó a su antojo. Su historia da para un video en solitario de esta vieja bruja. Con las cabezas pintadas de colores estilo lo-fi, con un morado, fuchsia, verde fluorescente, algunas pasadas de tamales y guajolotas, las mujeres antidieta siempre se preparan para que el 8M sea una oda a la basura política, al anarquismo y también a la victimización de quienes se quejan, que son las maltratadas de la sociedad. Inclusive nunca falta cuando parte de sus gritos de guerra se materializan en las calles pintarrajeando monumentos históricos que tendrán que limpiarse con el cargo al erario, o sea, del dinero de la gente, pues este pequeño cúmulo de señoras muchas veces son contratadas para que políticamente hagan su desmadre en las calles. A estas sobrinas del soldado Saiyajin Dodoria, brazos de tamalera, se les llama el famoso bloque anarquista de las feministas del 8M. Pues su única función es que por 300 pesos organicen a otras mujeres para que causen destrozos en negocios, en las calles tumbando lámparas, pintando paredes, autos y destrozando unidades que son de gobierno, como por ejemplo las camionetas de bomberos, mismas que sirven para acudir a alguna emergencia. Pues qué curioso que ataquen este tipo de herramienta, la cual podría necesitarse en cualquier momento para una emergencia. O sea, piden paz, igualdad, respeto, pero ellas hacen todo lo contrario. Entre frases de guerra y resistencia se escuchan: no queremos tus piropos, queremos tus totopos. No tenemos padre, ni tampoco perro que nos ladre. Abajo las calorías, que triunfen las palomitas. La cultura de la dieta es violencia patriarcal. Y muchas otras babosadas más. Estos especímenes de la antisociedad altamente mórbidos se abalanzan haciendo desmadre y medio en las calles, como lo dije anteriormente, y muchas de ellas fungen como brazo de golpeteo político. Además, portan spray barato para el cabello, los cuales ocupan como artefactos altamente flamables y se encargan básicamente de causar desmanes e incluso de provocar a quien sea del sexo opuesto con el argumento de que el patriarcado debe caer. Con mucha incongruencia en su verborrea, estas diarreicas señoras suelen pelearse con las de su mismo género, porque ellas abogan a que los hombres no sirven, y las que realmente protegen y tratan de que el movimiento no se manche, explican que la idea de la manifestación no es hacer desmadre, sino que su voz sea escuchada. Y generalmente, en este tipo de eventos infames se termina a garrote entre ambos contingentes. Lo peor de este séquito de morras y algunos aliens con tripiés es que también están esos machos que dicen odiar, los cuales terminan comandándolas y dirigiéndolas. ¡Qué incongruente! Se quejan del machismo y a garrote tratan de evangelizar a las suyas, pero quienes las gobiernan en esas manifestaciones terregosas son hombres como los que ve usted en pantalla. Aparte de inmorales, de revoltosas y argüenderas, estas lácaras necesitan seguir órdenes de hombres para que, según su milimétrico cerebro, en su pobre y limitado razonamiento, se hagan escuchar. Yo pregunto, si esto no es hipocresía, entonces, ¿qué es? Han arremetido contra las feministas de verdad en varias manifestaciones. Se abalanzaron en 2020 contra 43 policías féminas que custodiaban a 13 mujeres pro vida en el Monumento a la Revolución. En el 2021 se fueron sobre un reportero de Chayo Fórmula. En 2024 se agarraron sabroso con un motociclista quien se defendió y le hizo un suplex a una bacota de estas. Vaya, ha habido muchos casos, algunos aislados, otros mediáticos, pero siempre es lo mismo. Salen a manifestarse haciendo destrozos y solo manchan un movimiento que nació con la idea de que la voz de las mujeres se hiciera escuchar contra la segregación laboral y social que existe contra ellas, además de la violencia que desde muchos sexenios atrás les han dado múltiples injusticias. Lo más interesante es que estas anarquistas nefastas jamás se han ido a manifestar a la Suprema Corte ni al Poder Judicial, hasta apenas este 2025 en solamente algunos casos aislados. Pues allí, en ese poder, es donde se da sentencia a los victimarios que por años han quedado impunes. Y luego, para acabarla,
Cuando una de ellas, alguna mujer, es la causa de la desgracia, jamás aparecen ni se manifiestan, como en los casos de la influencer esa loca de Mariane Gonzaga, quien sacó los del Chucky para tasajear a la novia de su ex, o a la morra esa que empezó a simular que un conductor de aplicación la estaba acosando, solo para amenazarlo, o la morrilla gandalla y ojete llamada Karen que quiso mandar con San Pedro a su producto de 9 meses y ocupó al inepto de su novio llamado Lucio para llevar a cabo su maléfico plan. Allí, este bloque anarquista, ni sus luces, porque solo es un pequeño grupo de mujeres sin qué hacer, pagadas por algunos políticos opositores, como Alejandra Rojo de la Vega, hoy alcaldesa de la Cuauhtémoc, quien fue a saludar a este grupo y a darles un abrazo, siendo un claro ejemplo de que estas anarquistas solo sirven a ciertos partidos políticos y golpistas para provocar pretextos y así les avienten garrote, cosa que hasta ahora no ha pasado, pues a la más mínima respuesta de algún oficial de policía, los medios magnificarían el hecho, poniendo al anarquista o al anarquista como la víctima de la telenovela. Hoy este grupo es repudiado por millones de mexicanos, además de ser unos claros evidentes, en su mayoría, prófugos de la dieta keto. Por si fuera poco, hace algunas horas en un movimiento que se veía venir, todo por procurar el negocio rumbo al Mundial Tripartito, el cara de Cuyo Azcárraga le dio el sí a Mikel Arriola, quien hasta la semana pasada fungía como el flamante presidente de la Liga MX de Televisa, un tipo de extracción priista, que fue un triste perdedor en los comicios del 2018 por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum era su principal contendiente, y la cual terminaría ganando la elección por goleada. Años más tarde, mientras este pelmazo seguía como gerente de los negocios del Cuyo, Claudia se hacía presidenta de México, la primera mujer en la historia. Sin embargo, el movimiento era casi lógico, ante la renuncia del tío Lucas La Bomba Rodríguez, quien tuvo un periodo fallido como comisionado de la Federación. Mikel hizo su política y se alzó como el ganador de la vacante. Ahora es el gerente mano derecha del Cuyo y de todos los socios comerciales de Televisa, que son los equipos y los patrocinadores. Con esto, si bien no se pone al tú por tú con Claudia, este tendrá poder, pues será la voz del Cuyo y de la FIFA en México la que represente el triste politiquillo fracasado. Pero, ¿por qué pusieron a este bueno para nada en ese puesto? Muy sencillo, para cabildear algunas benevolencias financieras y de logística con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Recordemos que uno de los principales factores que se quedaron claros fueron de que si el movimiento del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quedaba en el poder, la única manera para que hicieran su evento en nuestro país era que pagaran sus impuestos. Entonces, la llegada de Mikel es totalmente estúpida, pues tiene viejas rencillas con la hoy presidenta, ya que en las campañas por el poder de la ciudad, este sujeto, el cual está siendo investigado por desvíos de recursos en el IMSS y en el ISSSTE, llamó de todo a Claudia, hasta le dijo que se metía tóxicos. Vaya, toda una fichita este infame. Entonces, ahora, el Cuyo Azcárraga tuvo que hacerse de sus servicios para que cabildeara, por ejemplo, liberación de vialidades para el transporte de los aficionados, ser el interlocutor de Azcárraga y la FIFA con el gobierno mexicano, pensando que para poder gestionar privilegios había que poner un político entonces en ese puesto, para que se llevaran a cabo las peticiones de Televisa. Pues hay que recordar que cuando se supo de la investigación del Departamento de Justicia gringo sobre el Cuyo Azcárraga y Televisa, este sujeto no emitió ninguna opinión ni aplaudió el hecho. Al contrario, se le vio nervioso y evadió las preguntas con respecto al tema, pues no había que pegarle al patrón. Porque dígame usted, ¿qué de bueno dejó el bueno para nada de Mikel Arriola en la liga? Nada en la Liga MX de Televisa. Al contrario, la liga tuvo muertitos. Se inventó su Fan ID fuera de la ley, que no sirvió absolutamente de nada. Cosa que en este canal platicamos en su momento y aseguramos que sería un fracaso, el cual solo terminaría como pretexto para tener los datos biométricos de la gente. Las audiencias a los estadios bajaron y el rendimiento futbolístico de la liga se fue al caño. Pregunto, ¿qué cartas tenía Mikel en resultados? Ninguna.
solo ser fiel perro cerbero del negocio de la gran ramera Televisa. Y para eso había que ponerle a la presidenta a un viejo y perdedor conocido como Arriola. Pero espere, que las mieles de este sujeto se pueden tornar amargas, porque actualmente el director del ISSSTE, Martí Batres, explicó que ya se estaban trabajando 3 denuncias en diferentes tipos corruptos que asaltaron el sector salud, el IMSS y el ISSSTE, uno de ellos Miquel Arriola, debido a un desvío de recursos públicos con la mentada Fundación ISSSTE. La decisión del Cuyo de poner a este sujeto con frente suficiente para jugar frontón es prácticamente de pánico, ponerlo en ese puesto para que rescate algo de lo perdido en su negocio. Pero lo más cagado es que Miquel se siente importante a pesar de que en realidad solo suba un poco de sueldo, pero eso sí, siga siendo el mismo títere de siempre. Ojo, les adelanto, lo primero que hará Miquel es tratar de acercarse a Claudia para limar asperezas entre comillas y así obtener algunos privilegios como por ejemplo, reducir los impuestos, porque aquí es donde está el tema. En tiempos de Peña, la FIFA e Infantino vinieron a México para que el entonces presidente firmara un documento con 7 peticiones de la FIFA para que se realizara en México el Mundial. Y una de ellas era la excepción de impuestos, no solo del organismo mundial, sino también de las empresas patrocinadoras y todas aquellas ligadas al Mundial como federaciones y televisoras. Peña lo firmó sin ningún problema, pero López Obrador los mandó a la fregada y les dijo, vengan cuando esté el mandatario en funciones, pero al menos mi condición es que paguen sus impuestos sin excepción. Por lo que Infantino volvió a mandar a sus mensajeros, todos apoyados por Televisa. Acto seguido, Claudia Sheinbaum nombró a Gabriela Cuevas como representante del gobierno ante la FIFA. O sea que todo con ella. Y en entrevista, Gaby dijo lo siguiente sobre el tema de los impuestos. Todo se debe revisar. No es como que échame tu papel y yo hago mi tarea. Y yo no digo ni qué se me ofrece y qué necesita mi gente. Todo está sujeto a platicar. Es parte de tener mesas de trabajo, no solo la parte fiscal. Hay muchos aspectos que tenemos que platicar. Y agregó, se firmaron 7 garantías desde el 2018, todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En algunos se han avanzado mucho, en otros apenas armamos las mesas de trabajo. Todo cambió mucho del 2018 al 2025. Muchas cosas que se firmaron no son iguales en la actualidad. Muchos países han quedado endeudados después del Mundial. México no va a tener ni un centavo de deuda por organizar este Mundial. Cuando la presidenta dijo que con un pequeño mínimo apoyo me nombraba, es real. Sí, estamos trabajando con muchísimas limitaciones presupuestales y va para todos. Necesitamos mucha inspiración y mucha creatividad. Aquí es donde yo pregunto, ¿realmente le conviene a México poner de su dinero y además no cobrarles impuestos a todas estas ratas solo por 13 partidos? La verdad no. Por eso Claudia Sheinbaum ya dijo que se acordará lo mismo que platicaron con López Obrador. Este tema aún está en cocción. A duras penas podemos enterarnos de la punta del iceberg. De hecho, lo que se descubrió en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, específicamente en el rancho Izaguirre, en la Estanzuela, a 60 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara, es digno y muestra de la triste realidad desde hace algunos sexenios atrás, de cómo se mueve el mal negocio de quienes lucran con químicos altamente demandantes en Gringolandia. Y esto es fácil. Quien quiere dinero fácil y rápido sabe dónde meterse y sabe perfectamente bien que si entra, solamente hay 2 formas de salir, en una caja o la otra, en el bote. Sin embargo, en su momento hubo por ahí un modus operandi altamente oscuro, el cual se aprovechaba de mucha gente noble, necesitada o que ya no sabía qué hacer ante la frustración de no encontrar empleo digno. De hecho, en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto era muy común, pero en los postes de algunos lugares de México, específicamente en poblados donde el trabajo escaseaba, los clásicos papelitos que decían algo más o menos así: ¿buscas trabajo? Toma un número y marca para que tu vida cambie de inmediato. Se ofrecen prestaciones de ley y sueldo base.
pero nunca te decían para qué o qué. Simplemente marcabas o mandabas mensaje al número en cuestión y luego te citaban en algún lugar conocido para simular una especie de selección de personal, la cual muchas veces solo era para taparle un ojo al macho. Luego llegaba una combi por ti y como te hacían que te llevaban a alguna nave industrial, pero terminaba teniendo como destino un rancho alejado de la ciudad. El objetivo: trabajar para la maña. Así muchos casos de personas que confiaron en este tipo de anuncios ante la necesidad y muchos jamás volvieron. A esto se le llamó reclutamiento forzado, el cual se sigue practicando hoy en día. De hecho, una de las historias que tiene que ver con esto que menciono fue un chico que había llegado a la terminal de Tlaquepaque, procedente de Zacatecas, con 15 años de edad. Este chamaco escapó de su trabajo porque su patrón lo tuvo trabajando por más de una semana, pero al final no le pagó y ni siquiera un pedazo de bolillo le dio. Al chico le fue genial con respecto a otros que terminaron en fosas por negarse a chambear o terminaron en el rancho Izaguirre para hacer carne de cañón si se negaban a recibir instrucciones. Estos casos se dieron mucho en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí. En varios pueblos de estos estados siempre había un mensaje similar sobre las ofertas de trabajo, que eran un completo misterio. Esto nos puede relacionar con el rancho de Tuchitlán, donde se dice más de 400 personas vivieron un completo infierno, siendo un espacio para que la parca actuara con su guadaña, la cual tenía en su cuchilla las 4 letras de la organización. Allí salió una carta de un tal Eduardo Lerma Nito, quien supuestamente se estaba despidiendo de su novia. Textual, el papel con tinta azul dice lo siguiente: mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas: se me fue mi enojón, berrinchón y celoso. JGL. Según los reportes de búsqueda en el estado de Jalisco, Eduardo habría desaparecido un 20 de febrero en San Juan de los Lagos, pero terminaría por reaparecer meses después, por ahí de finales de octubre, luego que la carta se haría pública apenas en marzo del 2025, por lo que muchos creyeron que aún seguía desaparecido. Una de las teorías apunta que este muchacho de 20 años habría sido contactado con este tipo de falsos empleos vía mensaje de WhatsApp, lo cual lo llevaría al rancho del terror y meses después lograría escapar de la oscuridad de sus entrañas. El rancho de Teuchitlán esconde mucho dolor y agonía, lo cual seguirá dando mucho de qué hablar en lo que resta de este mes. Pues no solo se encontraron prendas y pares de zapatos en tumultos casi interminables, sino que también, en lo más oscuro de este lugar, se encontraba un altar a la Santa Muerte, muy ad hoc a quienes estuvieron allí, algo tan oscuro como los negocios que manejan. Este tema es en parte consecuencia, o lo que propicia lo que anteriormente mencionamos. De hecho, por allí nos han pedido un video con una crítica puntual a este tipo de género musical, el cual muchos ya lo están poniendo erróneamente en el tabernáculo de la música regional mexicana, por la cantidad de dinero que se mueve con sus expositores, el cual sinceramente por la poca y pobre capacidad de escritor en sus letras y muchas veces en la nula calidad de sus sonidos con el bajo, los corridos tumbados se han convertido en la panacea de la chaviza atolizada, de la generación centennial, quienes han romantizado y normalizado estos actos purulentos, a sabiendas que en su mayoría este tipo de música solo alimenta a los incautos e ignorantes a tener una dosis de alucín para subirse al trocón con el cohete y sentirse todo un capo internacional. Esto viene en aumento en aquellos sectores sociales que están en la parte baja de la pirámide, los cuales solo sirven para hacer la carne de cañón y de recibir simples dádivas a cambio de la propia vida. El corrido tumbado es simplemente el primer paso para sentirse maloso. De hecho, es una especie de adoctrinamiento blando. Y muchos dirán, la misma cantaleta de siempre. No porque sea música que adora la maña, yo me voy a convertir en maloso. Eso no es cierto, yo la escucho, y no por eso vendo. Puro peso pluma ALV. Respeten los gustos de los demás. Si no les gusta el corrido mamalón tumbado, ábranse ALV.
y n número de frases de quienes justifican que solo es un gusto, cuando dentro de las canciones hay un mensaje subliminal directo y criminal, que dice más o menos así: solo los valientes se unen al negocio, quienes quieren triunfar, ser exitosos y millonarios, hay que ser chingones, tomar el cohete y demostrarlo en el topón. Así es como se crean muchos alucines, los cuales en su mayoría solo terminan siendo simples sparrings de los clásicos calibres de siempre. Y vamos para allá, a sustentarlo. Y vaya, no decimos que se prohíban los corridos tumbados, pero solo mostremos el daño mental que pueden ocasionar. Y no lo digo yo, lo dicen varios expertos, pues entre los espasmos que este tipo de música se ocasiona son los siguientes, los cuales enaltecen a los líderes de los grupos de malosos y al negocio que estos cacarean. Normalización de la violencia, identificación con las figuras de los malos. Aquí es donde el fan se hace sentir, imagina, piensa y se ve siendo el maloso en cuestión. Impacto en el comportamiento juvenil. Algunos reportes indican que muchos jóvenes cambian su comportamiento y hasta su léxico cuando se sienten identificados con este tipo de amantes de lo ilícito. Efecto en la percepción de la realidad. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, donde el que escucha no solo se identifica, sino que se siente el mano derecha del capo confundiendo actos aberrantes con supuestos actos heroicos y atractivos para quien escucha este tipo de música. El corrido tumbado ha sido como lo que fue el corrido norteño, la base fundamental del reclutamiento de muchas personas, las cuales llegan por este falso simbolismo de heroísmo que plantea su letra. Cantantes como Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regida, Herencia de Patrones, Junior H, Eslabón Armado, entre otros, han sido la punta de lanza para que miles o hasta millones de jóvenes sueñen con entrar a estos negocios, los cuales en la pobre música y deficiente letra, por su sencillez y un léxico muy ad hoc a los malosos, hace que los oyentes se sientan intocables y terminen más que dopados por esa dosis musical y de alucín que los hace verse teniendo a las mujeres tuneadas, un arsenal de oro, mansiones, carros, último modelo y vestirse con Gucci, Armani o Louis Vuitton. 3 marcas por excelencia que caracterizan a este tipo de gente, que se mueve entre la poca discreción y la opulencia excéntrica. Por eso, para revertir este mal, que ya está muy acuñado en la sociedad, se sugieren 4 cosas: implementar campañas de prevención, fomentar la responsabilidad compartida, regulación de la industria musical y fortalecer la investigación en el tema, para que los jóvenes no sean tan ignorantes con este tipo de música, pues muchos lo ven como moda, pero esta moda está siendo clara en cómo manipular el endeble comportamiento de las masas, algo de lo que pocos pueden hablar. Pero dime, ¿cuál de estos 5 casos es el más desgraciado de todos? ¿Cuál es el que afecta más? ¿Qué otros casos que suceden en México anexarías a esta lista infame? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.